Magnify Jesus. Magnify the Lord. We on? Praise the Lord, everyone. Paz y Cristo, hermanos. Hemos venido para glorificar al Señor Jesucristo esta mañana. Yo sé que ya estamos preparados y yo sé que la presencia de Dios siempre está con nosotros. I know that the Lord is here already with us, and I know that the Lord will bless us today. I ask you to stand to your feet. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a comenzar con una oración. Y vamos a evitar que la presencia de Dios tenga libertad. Pero para que tenga libertad el Espíritu de Dios, hay que permitir que Dios nos use, hermanos. Today we must welcome the Lord and just ask the Lord to come into your life to bless you. And only the people of God will work if He finds a vessel that is willing to be used by God. So I ask you to bow your heads and let us all pray. Father God, we come before you, Lord Jesus. You are worthy to be praised. You are magnified, my God, throughout all the earth, Lord. My God, in times of trial, in times of torment, in times of evil, there is still a good God. Todavía hay un Dios bueno que viene para bendecir a su pueblo. Te damos gracias, Señor Jesús, porque en esta mañana queremos sentir tu presencia, Señor. Los hermanos que vienen por camino, Dios Santo, que puedan llegar con todo bien, Señor Jesús. Porque, Padre, sabemos, Señor Santo, que sin ti no hay nada que podemos hacer, Señor Jesucristo. Pero gracias, Padre, por los que han venido. Thank you, Lord, for those that have already come, Lord Jesus, today. Those that are coming, God, be with them on the road, Lord, and bring them with a joyful and cheerful heart, my God, to bless you all morning. In Jesus' name we pray. How many good to magnify the Lord? Magnify Jesus. Magnify the Lord. Magnify Jesus. Magnify the Lord. For He is worthy. For He is worthy. For He is worthy. To be praised. To be praised. Magnify Jesus. Magnify the Lord. Magnify Jesus. Magnify the Lord. For He is worthy. For He is worthy. For He is worthy. To be praised. To be praised. Alaba a Cristo. Alaba a Señor. Alaba a Cristo. Alaba a Señor. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. De adoración. De adoración. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? How many praise the Lord today? Oh, hermanos, si usted vino con un deseo de glorificar a Dios, yo no le voy a pedir nada, hermanos. Just worship the Lord with me. Here's a song that says, I got joy like a river, joy like a river, joy like a river in my soul. I got joy, 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 joy like a river in my soul. I've got joy like a river, joy like a river, joy like a river in my soul. I got joy, 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 joy like a river in my soul. Yo
that liveth forever in His name is Jesus Christ. Aleluya, 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 gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice, y David le dijo al pueblo, glorifiquen a tu Dios. Y dice que el pueblo comenzó a glorificar a Dios. And the Bible says that King David said to the people, bless the Lord your God. And the people began to bless the Lord. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios hace grandes maravillas. Dios hace grandes bondades. Dios es uno grande y fuerte. Aleluya. No hay nadie que compare como nuestro Dios. There is none that compares to our God. Aleluya, aleluya. Aleluya. Hermanos, vamos a tomar su lugar porque vamos a escuchar una hermosa alabanza. Amen. You may take your seats. Pueden tomar su lugar, hermanos. Vamos a invitar a Nick y a Carla que vengan para entonar su alabanza al Señor. Y si los quiere acompañar, pues también los puede acompañar. Dijo que sabe el canto. Praise God, hallelujah. Gloria al Todopoderoso Cristo. Yes, amen. That's a good show, hermanos. Amen. First off, I'd like to thank everybody that is here today for giving us the opportunity to sing special. I know we're on short time, but you know, we always gotta make time for the Lord no matter what. And today we're gonna be singing a special to you guys. It's called Fear on Thee. For the glory of God. Yes, yes. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. En este lugar de tu presencia, hace sentir tu poder. A los que estamos aquí, pero en ti, Jesús, y lo que harás en mí, pero en ti, Jesús.
los hermanos, buscar hermanos llenos del Espíritu Santo y prepararlos para que sigan el camino del Señor, que sigan llevando esta doctrina hermosa al mundo perdido, que está perdido todavía, hermanos. Hemos visto mucho horrible en el mundo. We've seen a lot of ugly in the world, but one thing is beautiful, and that is Jesus Christ. Él es hermoso. He is beautiful, He is lovely. Hermanos, tenemos tiempo para ofrenda. ¿Cuántos trajeron su ofrenda de amor? No de su dinero, de amor. How many brought a love offering to the Lord? Ahí donde están sentados. Yo no voy a preguntar cuánto tiene su WhatsApp, cuánto quiere dar, nada. Yo nomás quiero que usted hable con su ofrenda de amor al Señor. Vamos a orar. Y mientras oramos, yo voy a cantar un canto. Y cuando ustedes quieren venir a dar su ofrenda, aquí va a estar el plato, hermanos. Traiga lo que Dios pone en su corazón. Y Dios lo va a multiplicar. Él no multiplica lo que viene apretado de hermano. Lo que sale libre, Dios lo bendice. Dios ama al dador alegre. Heavenly Father, we come before you, Jesus. As I pray for your church, Lord God, that they will have the spirit of charity, God. That they will want to give, Lord God, with love. It doesn't matter the amount of money they give, God, and the sacrifice that they give, Lord. What matters, my God, is the openness of their heart, Lord Jesus. Father God, I pray that you will bless your congregation, God. You will bless, my God, your sheep, Lord. That you will honor them, my God, as they honor you today, Father God. Señor Dios, te pido por la ofrenda, Señor Santo, de nuestros hermanos Jesucristo. Que podemos dar, Señor Santo, al deseo del corazón, Señor Jesucristo. Padre, tú eres grande y tú eres fuerte. Señor, cada uno que está aquí, Señor Santo, te honra como tú los honras también, Señor Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Como usted guste, hermano, puede traer su ofrenda. Lift your praises to the Lord. Praise Him with your offering. Lift your praises to the Lord. Lift Him higher in one accord. Lift your praise. We're going to praise with an offering. Lift your praises. Lift your praises to the Lord. Someone lift up your hands if you want to. Lift your praises to the Lord. Lift Him higher in one accord. Lift your praises to the Lord. For He alone is worthy to receive all praise and glory. Lift Him higher in one accord. Lift your praises to the Lord. Porque solo Él es digno de recibir honra y la gloria. Todos juntos en oración. Adoremos al Señor. Gracias, Señor, por esta ofrenda, Dios mío. Gracias, Señor, para el dador alegre, Señor. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos dan diariamente. Thank you, Lord, for the offering. Thank you, Lord, for the cheerful giver. Thank you, God, for every day's blessing, Father. We thank you, Lord, that was gracias, Señor. Now, Lord, let us be blessed with your word, God. As we prepare, my God, to turn the service over to our preacher, Lord. We ask you that you will move in a mighty and a special way. Gloria a Dios. Hermano, nuestro hermano pastor con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, Padre Cristo. Amén, amén. Sea el nombre de Dios glorificado. En este momento somos poquitos, pero yo creo que hay más hermanas en el comedor.
Pero le damos gracias al Señor porque Dios ha sido bueno. Amén, amén. Ha sido bueno conmigo, mi familia, y siempre tenemos que acordarnos. Yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová. Dios bendiga a la hermana, que una hermana, esta hermana, tome su lugar, esa hermana. Hermana, ¿usted ha venido aquí a la iglesia? Es la primera vez. Bienvenida. ¿La primera vez? Sí. Bienvenida, hermana. Yo sé que recibí una telefonada en el teléfono, pero no me dieron el número para regresar a la telefonada, para platicar con la persona, ¿verdad? La hermana que me telefonó. Pero gracias que usted está aquí. ¿Cómo se llama ella? Telma. Oh, Perla. Bueno, bienvenida. Sí, amén, amén, Si está hermana. encontrando en la iglesia, ¿aquí vive en Compton? Sí. O si está encontrando una iglesia, ya la encontró. Así es, gracias a Nosotros Dios. somos apostólicos de la fe en Cristo Jesús. Amén. Yo Usted- vengo de la primera iglesia apostólica de Tepic, Nayarit. Oh, bienvenida, hermana. Usted fue la que me telefonó. Sí. Usted me telefonó, entonces usted me telefonó, ¿verdad? Estuve yo llamando porque quería congregarme en una Sí, es que no me dio el número. Quería, siempre lo ponía a ver si tenía número, pero no me dio el número. Sí, le marqué y... Pero gracias que está aquí, bienvenida, Amén. y que siga viniendo, Amén. y que nos gocemos, y que usted se goce con nosotros, Sí, y que el amén. nombre de Dios siga siendo glorificado. ¿Ok? Gracias, y ahí después platicamos. Usted, mi esposa aquí está también, aquí enfrente de usted. Claro. Y vamos después a platicar, pero ahora vamos a entrar en la palabra de Dios. ¿Qué tantos quieren escuchar palabra de Dios? Amén. Un hermano viene para platicar, para glorificar, hermano, para predicar la palabra de Dios. El hermano Torres, pase adelante. Yo lo bendiga. Vamos a orar por el hermano Torres para que el Señor lo bendiga, y después que la predicación, hermanos, el hermano Charlie tiene algunos anuncios. ¿Ok? Dios los bendiga. Que no se acabe el gozo. Aleluya, Padre. Padre Cristo, hermanos, Gloria a Dios. una vez más yo te doy gracias a Dios, hermanos, por la bendición del Señor de estar aquí con ustedes en esta mañana. Alabo al Señor por todo lo bueno que el Señor es con nosotros. Y gracias a Dios, hermanos, porque podemos venir a su casa, podemos estar aquí para darle a Él toda la honra y toda la gloria que Él se merece. Hermanos, digno el Señor de ser alabado, digno de que su nombre siga siendo glorificado, y estamos por mi parte felicitando a cada uno de ustedes que ha hecho bien, hermano, en venir en esta mañana a la casa de Dios. Estar aquí es, hermanos, contemplar la hermosura del Señor en su vida, en su corazón, porque, hermanos, el salmista, él nos motiva cuando él dice que estar un día en los atrios de Jehová es mejor que estar 1000 fuera de ellos. Entonces, hermano, es una bendición poder venir a la casa de Dios, poder alabar y glorificar el nombre del Señor, sea cual sea nuestro estado de salud o de vida, hermanos. Nosotros le agradamos al Señor, estamos sirviendo a un Dios maravilloso, que el Señor Él ha prometido
que en toda circunstancia de nuestra vida Él va a estar con nosotros. Amén. Dice, ¿verdad? Que yo no te dejaré. Esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios. El Señor promete, hermanos, de estar con nosotros en todo, en las cuestiones de nuestras vidas, y en todo, hermanos, su nombre sea glorificado. El nombre de Dios, hermanos, sea glorificado. Le damos gracias al Señor por esta bendición de poder, hermanos, venir, estar aquí. Así es, gracias, Qué hermoso, hermanos. Amén. Gracias al Señor. Dios bendiga, hermanos, a su pueblo que le alaba, que le bendice, que glorifica su nombre. Y gracias al Señor. Gracias a Dios por esta bendición, hermanos. Y en esta mañana, pues vamos a entrar unos momentos en la palabra de Dios y vamos hermanos, a sentirnos contentos, porque la palabra de Dios es nuestra vida. La palabra de Dios, hermanos, es hermanos, el alimento que nosotros necesitamos para seguir adelante, para seguir, hermanos, sirviéndole al Señor. Gracias a Dios por esta bendición, hermanos, de poder darle al Señor la honra y la gloria. Y en esta mañana, hermanos, pues voy a hablarles un poquito de lo que el Señor ha puesto en mi corazón, y que según yo, el Señor me ha dado para que su nombre sea glorificado. Hermanos, y gracias a Dios por cada uno de ustedes. Los felicitamos en el Señor y vamos, hermanos, a glorificar al Señor por su palabra, porque, hermanos, digna de ser recibida es esta, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gracias a Dios, hermanos, porque un día sin Dios, sin esperanza, Dios alcanzó mi vida. Dios llegó a mi corazón y Él la cambió, la transformó, porque Dios es el que cambia. Dios es el que transforma. El Espíritu Santo, hermanos, trabaja en una forma especial, y Dios, hermanos, por su Espíritu, hermanos, es el que hace ese trabajo en la vida de aquellos que hoy en día le están alabando, están glorificando su nombre, y esta es una bendición. Es una bendición, hermanos, el poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Yo les voy a invitar, hermanos, en esta mañana, yo les voy a invitar a que oigamos lo que la palabra del Señor tiene para nosotros, lo que el Espíritu de Dios tiene para nosotros. Es un mensaje de exhortación, es un mensaje, hermanos, de palabra de Dios. Porque, hermano, estamos viviendo en tiempos difíciles, pero también en tiempos de oportunidades. Es un tiempo de oportunidad, hermano. Y está en nosotros que nosotros la tomemos. Porque Dios es un Dios que nos da oportunidades. Todos los días, cada día que amanece, cada amanecer, hermanos, es una oportunidad. Es una oportunidad de Dios cuando nosotros podemos respirar, cuando podemos ver las maravillas del Señor, cuando podemos mirar todo, hermanos, lo que el Señor puede hacer por medio de nosotros. Entonces, hermanos, vamos a glorificar al Señor en su palabra. Yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, hermanos, abran sus Biblias en el capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios 1:18, 1:18. Gloria a Dios. Lo siento por los que no hablan español. I'm not in English, yo no sé hablar inglés, pero hermanos,
yo creo que el Espíritu de Dios es universal. Amén. El Espíritu de Dios habla y el Espíritu de Dios llega en una forma especial cuando tiene que llegar. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, porque la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. En otra versión dice, es poder de Dios. Praise God. Hallelujah. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es creer? Creer es poder de Dios. Al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Si usted cree, el Señor le va a hablar a su vida, a su corazón en esta ocasión, en esta mañana. Porque es un Dios, les decía a ustedes, es un tiempo de salvación. Tiempo de salvación. Tiempo de oportunidad para que, hermanos, el nombre del Señor siga siendo glorificado. Decíamos, pueden tomar su asiento, hermanos, oren en sus corazones para que esta palabra llegue en una forma especial a cada uno de nosotros, hermanos, y que nosotros podamos, hermanos, darle al Señor la honra y la gloria por su palabra. Vamos, hermanos, a hablar de dos cosas en esta mañana. Dos son, hermanos, el pecado, hermanos, es pecado. Pero hay dos hermanos, cosas que Dios aborrece, que Dios no quiere. Y es la incredulidad y la omisión. Gloria a Dios. Del griego, hermanos, de la palabra incredulidad, aplotía, que significaba, hermanos, esa incredulidad para los que se pierden. La cruz ha venido a ser, hermanos, esa locura. Nosotros, hermanos, conocemos que Cristo Jesús vino al mundo. El Señor vino al mundo. San Juan, hermanos, si ustedes van al libro de San Juan, ustedes van a encontrar mucho allí en el libro de Juan, hermanos, desde en el capítulo 3, el Señor hablando con un hombre, hermanos, que era un fariseo, y este se llamaba Nicodemo. Hablando con él le dijo, de cierto te digo. De cierto te digo, lo que es nacido de la carne, le dijo, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Espíritu neuma, del griego neuma, que significa viento, que significa ese espíritu que lleva a él a acercarse a Cristo. Le dijo, de cierto te digo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 7 del capítulo 3. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, a dónde va. Así es todo aquel
que es nacido del neuma, del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, le dijo el Señor, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. El Señor había venido, la vida, el reino de Cristo, el Señor había venido al mundo. La Biblia dice, a los suyos vino, a los suyos vino. Lo suyo era su reino, de Él. No estaba hablando de los suyos, de aquel. A lo suyo vino. El propósito del Señor era testificar de su testimonio. Les digo, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El Señor Jesucristo, hermanos, Él les estaba tratando de decir, he venido a este mundo para enseñarles cosas que ustedes saben, que ustedes hablan, que está entre ustedes, pero he visto que no entienden. Digo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo se quedaron ahí? Cero. No entendieron nada. Cuando el Señor les dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor está en el cielo, hermano. Cristo está sentado a la diestra del Dios Padre. Así dice la Biblia, amén. Él está sentado esperando el día en que ha de venir por su iglesia, por la iglesia que se está preparando para ir con Él. Pero mientras tanto, hermanos, el pecado ha seguido, hermanos, metido en este mundo, porque, hermanos, el mundo y su concupiscencia, el mundo y sus cosas, hermanos, el pecado trae al corazón del hombre la perdición. Y para eso vino el Salvador. Y les dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué les estaba hablando aquí? De esa cruz. De esa cruz. En que Isaías 53, hermanos, cuando habla de el sacrificio de Cristo en aquella cruz, hermanos, en aquel madero, hermanos, hizo por usted y por mí todo lo que el Señor hizo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él alguno hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que le escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él no dice que fue Pedro, ni que fue Pablo, ni que fue Jeremías, ni Isaías. Dice, ciertamente llevó él
nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él, allí en esa cruz, hermanos, llevó el sacrificio del perdón para toda la humanidad, para todo el mundo. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se pierda. Y la locura de la cruz es para los que se pierden. Les decía a ustedes, hermanos, que el Señor es un Dios de oportunidades. Pero hay algo que Dios abomina, algo que Dios desprecia, es que no crean en Él. Que no crean en Él. Usted le puede hablar a alguien, usted le puede decir a alguien que hay un Salvador, que es Cristo el Señor, le puede empezar y abrir la palabra, y si Él no cree, es su responsabilidad. Es por su incredulidad. Dice San Juan, hermanos, allí, dice, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está en San Juan 3:15. Y luego en el 16 lo vuelve a repetir, hermanos, porque no envió Dios, dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El Señor no vino a condenar al mundo, el Señor vino a salvar lo que ya estaba perdido. Dios habla de muchas maneras, dice la Biblia. Amén. Dios habla de muchas maneras. Y dice aquí, habló por su Hijo, y Él no vino a condenar al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Él vino a salvar. El Señor vino a salvar. Y ellos no lo pudieron entender. No pudieron entender a los que Él vino, a los judíos, a su pueblo. No pudieron entender el reino de Cristo. Y como no lo entendieron, el Señor abrió más puertas. Gracias a ellos, usted y yo estamos aquí alabando a Dios en esta mañana. Gracias a Dios por esta bendición. Nosotros podemos estar seguros de que somos salvos en Él, de que tenemos nosotros esperanza de una vida eterna con Cristo Jesús. Si somos fieles, si le servimos a Dios, si buscamos la presencia del Señor, si no hay duda en su corazón, si no hay incredulidad en su corazón, si usted cree en todas las promesas del Señor, en todo, el Señor dice, el Señor le dice, como les dijo a sus discípulos, donde yo voy, donde yo estaré, donde yo estoy, es necesario que también ustedes estén. Yo los quiero ahí, les dijo a sus discípulos. Yo los quiero ahí. Y ellos dijeron, pues ¿de qué nos habla? ¿Cuál es el camino? ¿A dónde iremos? Y el Señor les dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Aleluya. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú crees en tu corazón, en el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 8, versículo 26 en adelante, vean ustedes cómo el Espíritu Pneuma trabaja. Es un viento. ¿Cómo trabaja? En Felipe, uno de los 7 escogidos para el servicio del Señor. Allá había una disensión allí entre quién sirve y quién no sirve. Y había allí unos problemas.
De tal manera que los discípulos dijeron, pues no, vamos a escoger a 7 varones llenos de fe, de buen testimonio, hermanos, y del Espíritu, para que ellos lleven, para que ellos sirvan. Y entre ellos sobresalió Felipe, porque yendo él por el camino, el Espíritu lo tomó. ¿Lo ha tomado usted el Espíritu, hermano? ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Desde que usted se bautizó, usted tiene el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Cuando usted creyó, usted recibió el Espíritu de Dios. Si usted cree, usted tiene a Dios. Gloria a Cristo. Y dice que el Espíritu tomó a Felipe y lo llevó a un carro que iba por ahí por el camino. Y en el carro iba un hombre, un etíope, un eunuco. No quiero irme a hablar de que era un eunuco, pero hermanos, ese hombre iba ahí sentado, iba leyendo la palabra, iba leyendo Isaías, iba leyendo el libro de Isaías y no entendía muy bien lo que iba leyendo. Y entonces Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que vas leyendo? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cuántos enseñadores hay aquí, hermanos? ¿Cuántos enseñadores hay aquí? Maestros, ¿cuántos debían de ser ya maestros? ¿Cuántos? Levanten sus manos. Todos. Gloria a Dios. Y el Espíritu le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en la humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Aleluya. Porque fue quitada de la tierra su vida. Al Señor lo crucificaron, hermanos, un día en el Calvario. Al Señor lo crucificaron allí un día. En esa cruz, hermano, por usted y por mí, dice Isaías, y su paz, vuestra paz fue sobre él. El que no tenía pecado llevó en sí el pecado de usted y de mí. No se crea tan bueno. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Todos nosotros, hermanos, dice, todos nosotros, dice Romano, hermanos, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová tuvo a bien, hermanos, ofrecer su vida en propiciación por nuestros pecados. Gloria a Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Cuando sobreabundó el pecado, cuando vino el pecado, sobreabundó la gracia de Cristo. Cuando usted se llega a guiar por el Espíritu de Dios en pneuma, cuando usted se llena de ese Espíritu, de ese viento que sopla recio en su vida, Dios lo llena, Dios lo figura, Dios le da a usted el poder. Y la duda se va, la duda se quita, la incredulidad se va, la incredulidad se quita, porque usted cree en el poderoso Dios, porque usted cree que Él es su guía, que Él es su maestro, que Él es su dueño en su vida. Gloria a Dios. Mas su generación, ¿quién la contará? ¿Quién? Usted y yo, hermano. Usted y yo vamos a contar las maravillas que Cristo ha hecho con nosotros. Dijeron, es necesario que nosotros digamos todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué cree que usted
qué que faltan todas esas bancas? ¿Por qué creemos que falta todo eso? Voltee, hermano, voltee allí. ¿Se siente usted bien? ¿Nos sentimos bien? No. Nosotros quisiéramos bautizar. Todos los días quisiéramos venir cada domingo y bautizar a alguien. ¿No es cierto, hermano? Quisiéramos que hubiera gente creyendo. Pero la locura de la predicación, la locura de la cruz, es para los que se pierden, porque no quieren. Dice San Juan. Dice San Juan, hermanos, no quieren que sus obras. Dice allí, hermanos, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. Usted no está condenado si usted cree en Cristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne. Y quiero decirle una cosa. El apóstol Pablo dijo, está en mí, dijo, porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer es lo que hago. Pero yo vivo en mi espíritu. Mi espíritu lo doy a Dios, dijo, y esta carne la sujeto en Cristo, dijo, pero esta carne que está en mí me trae problemas. Quisiera ya estar con el Señor, dijo él. Pero, dijo, es necesario. Mientras que Dios nos dé vida, hermanos, esta carne nos va a poner dificultades. Pero usted tiene el Espíritu de Dios, recuérdelo. Recuerde que usted tiene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que a usted le guía. El Espíritu de Dios es el que a usted lo despierta. El Espíritu de Dios es el que a usted le da a usted la seguridad en él. Amén. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Aleluya, Padre. Gloria a Dios. No quisieron aceptar a Cristo, no quisieron servirle al Señor. Les decía a usted, hermanos, es el pecado que Dios aborrece, un pecado de incredulidad. Es muy grande. Es muy grande el pecado de incredulidad, más que otros pecados que usted pueda hacer, faltas, errores. El pecado de incredulidad, no creer en Dios. Jehová le dijo a Samuel, recuerdan ustedes, le dijo a Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí. Haz lo que el pueblo te dice, ponles rey. Él era su rey. ¿Quién es su rey, hermano? Señor Jesucristo. Cristo es mi rey. Nosotros cantamos ese corito, amén. Cristo es mi rey. Él es nuestro rey. Así es. Y le dijeron, no te sientas mal si ellos pidieron tener un rey. Pues dales el rey. Y desde entonces, hermanos, ha habido problemas en el mundo. Porque podemos llamar al presidente un rey. Podemos llamar en Europa hay reyes. El rey de España, el rey de Francia, el rey de yo no sé cuántos, hermanos, le llamas. Pero, hermanos, desde entonces, si el rey hacía y era bueno, hacía las cosas que Dios o era obediente, el pueblo se componía y andaba bien. Dice la Biblia, y se compusieron, y era como un círculo. Se compusieron y anduvieron bien, ¿no? Pero entraba otro rey, y ese rey, hermanos, empezaba a meter las imágenes, empezaba a meter cosas, empezaba a quitar cosas hermanos, de Jehová, de Dios, de los preceptos de Dios, y el pueblo volvía a caer. Eso es el mundo, hermano. Eso es el mundo, esa es la atracción del mundo. Hoy en día hay mucha atracción en el mundo, hermano. Hay mucha atracción en el mundo.
hermanos, y hay mucha incredulidad en el mundo. Hay muchas imágenes, muchas Fátimas, hay muchas Guadalupe, hay muchas, hermanos, hay mucho. Me atrevo a decir todo esto porque yo veo que no hay visita, hermano, que no conozcan. Pero, hermanos, está en nosotros, que nosotros podamos darles a entender que hay un Salvador, que hay un Dios que cambia, que transforma, que solamente hay un Dios al cual se debe servir, hermanos. Y el Señor quiere salvar nuestra vida. Creer, hermanos, la incredulidad es una duda, es una dificultad en creer una cosa. Dificultad en creer una cosa. Eso es lo que es incredulidad, dudar. Dificultad en creer una cosa. Al que es incrédulo no le es fácil creer. Si usted le dice, le empieza a hablar de las escrituras y no cree en las maravillas de Dios, no cree. Vienen a entrar dudas, hermanos. Segundo lugar, es falta de fe religiosa. Es falta de fe religiosa. Porque quiera o no, nosotros somos religiosos. Porque cualquiera que profesa a Cristo, profesa una religión. Usted es cristiano, usted es servidor de Cristo, usted le sirve al Señor. Usted le sirve a Cristo. Y nosotros profesamos ser cristianos en el Señor. Creedores de un Dios, creedores de Cristo. Así es, amén, amén. Incredulidad, hermanos, es lo que aparta al hombre de servirle a Cristo. Dice, porque decíamos donde nosotros leímos, hermanos, allí en 1 Corintios 3:18, decíamos que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que salvan, esto es, a vosotros, es poder de Dios. Dice la Biblia en el mismo 1 Corintios 3:18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es terrenal y diabólica. Es insensatez para con Dios, pues escrito está. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los hombres, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Algunos decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Cefas. Pero sea el mundo, dice, sea la vida, sea la muerte, sea la presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo. Y vosotros de Cristo. El segundo, hermanos, es el pecado de omisión. Omisión, hermanos, es dejar de hacer una cosa. Dejar de hacer una cosa, omisión. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está haciendo pecado de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado de omisión. Omite el mandato de la palabra de Dios. Omite el palabra de Dios. Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 24, el apóstol Pablo, hermanos, ante unos reyes allí, hermanos, ante Félix, le empezó a hablar, le dio su testimonio y le empezó a hablar el apóstol a Félix. Pero después de que le habló el apóstol,
dice que cuando le habló Pablo acerca de la fe en Jesucristo, dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Cuánto tiempo cree usted que Cristo da oportunidad? ¿Cuánto tiempo? Dios habla de muchas maneras a todos los hombres. Algunos se van sin Cristo porque perdieron no aceptaron, omitieron la oportunidad. La duda llegó toda en su vida y no atendieron al llamado de Cristo de que hoy es el día de salvación, hoy es la oportunidad para que usted sea salvo. Lo omitieron y dijeron, ay mañana, ay después, le dijo Félix, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. El hombre pone oportunidades, pero de Dios son los designios de Dios. El hombre pone, dice la Biblia, y Dios dispone. ¿Cómo sabe usted o yo que mañana voy a estar bien? Así es, Que mañana voy a tener vida. ¿Cómo sabe? Dios conoce, Dios, hermanos, Él es el que dispone todas las cosas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas para que sus obras no fueran redargüidas. La fe y las obras deben ir juntas, hermanos, y cuando alguien obra, cuando alguien recibe la fe por el oír de la palabra de Dios y se llena de esa obra, viene al bautismo, viene a creer, viene a acercarse al Señor. Y Dios está allí diciéndole, ven hijo mío, acércate, toca, abre, yo voy a estar aquí, yo estoy aquí para recibir. Gloria sea al Señor Jesucristo. Es la oportunidad, hermano. En el capítulo, hermanos, de capítulo 26 de los libros de los Hechos, Pablo se presenta ante el rey Agripa. Y el rey Agripa, después de que le empezó a hablar su testimonio y que dijo todo lo que había dicho en el capítulo 26, dice que Pablo le habló muy fuerte, le dijo yo sé que crees, le dijo, lo enfrentó al rey Agripa, le dijo, yo sé que crees tú todas estas cosas, porque tú lo sabes, porque tú has andado en ella, porque tú conoces. Y le dijo, ¿qué dijo Agripa? Por poco y me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Pero ¿qué le dijo el apóstol? Gloria a Dios. Por poco y me persuades a ser cristiano, le dice al apóstol. Le digo, le dijo el apóstol Pablo, soy hijo de Dios. ¿Crees, oh rey Agripa, a las profecías? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como yo soy. Fueron hechos tales cual yo soy, excepto, dijo, estas cadenas. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Porque ya no vivo yo en mí, sino ahora Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gloria sea al Señor Jesucristo. Esa era su vida de Pablo, ese era su servicio al Señor, su ministerio a Dios, su ministerio de cómo él servía a Dios. Gloria sea al Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús, hermanos,
Dice que allá en el libro de Mateo capítulo 13 versículo 58, hablando a los de su propia casa, porque dice la Biblia que nadie es profeta en su propia casa, amén. Y allí dice que el Señor Jesús se abstuvo de hacer milagros, se detuvo por causa de la incredulidad de sus hermanos, de la incredulidad de su familia. Entonces, hermanos, un hombre también clamó a Dios ahí en Marcos capítulo 9 versículo 24 y dijo, cuando vino al Señor le dijo, creo, y el Señor, pero le dijo, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi duda. Hermano, ¿hay duda en su corazón? ¿Hay incredulidad en su vida? Pídale al Señor. La Biblia dice, el que pide recibe, el que busca halla, y al que toca se le abre. Alguno es falto de sabiduría, demándelo a Dios. Póngase de frente con Dios y dígale, Señor, yo quiero sabiduría, yo quiero tu conocimiento, yo quiero recibir tu gracia, yo quiero, Señor Jesucristo. Y el Señor lo dará, dice. Y el Señor se lo va a dar porque el Señor es fiel, hermano. El Señor es fiel. Aleluya. Dios es fiel, hermanos, en sus promesas. Dios es fiel siempre, hermanos, en lo que Él dice en su palabra. El Señor, hermanos, está dispuesto a bendecir, hermanos, su vida. Hay oportunidad todavía. En la vida hay oportunidad. Dios sigue dando oportunidades. Dios sigue bendiciendo su vida. Y hermanos, pues está en nosotros, que nosotros queramos, hermanos, buscar del Señor, dice en Romanos, para terminar, Romanos 3:3 dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Usted cree eso? Dice, entienda, ahí dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, está hablando de los que no creen, de los que se pierden. Dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No, Dios es fiel. Dios es fiel. He is faithful. Él es fiel. Él siempre lo que el Señor dice, Él lo hace a su tiempo. Todo pasa a su tiempo, todo se cumple, porque Dios es fiel. Dice allá en Apocalipsis, hermanos, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo pasaron y el mar ya no es. No existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, una nueva descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria a Dios. Dios es fiel. Dios cumple, hermanos. Dios cumple todas sus promesas. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin. Él es el de todas las cosas, hermano. Entonces, crea, siga creyendo en el Señor Jesucristo y sigamos siendo un vaso útil en las manos de Dios. Sigamos siendo nosotros para lo que el Señor nos ha llamado, porque Dios lo ha llamado a usted con un propósito. Nos ha llamado con un propósito, y ese propósito es para que anunciéis, dice la Biblia, hermano, para que anunciéis las virtudes, para que anunciéis las virtudes de Él. Gloria sea, Señor Jesús, para que sigamos anunciando al hombre, aunque el hombre no quiera entender y la gente no quiera oír. Yo me gozo cuando allí en la calle yo oigo a unos muchachos
que están ahí con un micrófono y los carros están pasando y él está predicando. Hay un Salvador que es Cristo el Señor. Yo sé el día de la oportunidad, el privilegio que tú tienes. Si tú vas pasando por aquí, tú puedes recibir a Cristo en tu corazón. Y me gozo cuando yo veo a estos muchachos de otro lugar que están hablando allí, que están diciendo, hermanos, que todavía hay oportunidad. Que todavía hay oportunidad. Así es, yes. Ay, hermanos, busquemos a Cristo en nuestra vida, busquemos la relación con Cristo. No la religión, busquemos esa relación con Cristo. Amén. Es lo que el mundo está necesitando. Hermanos, es lo que el mundo está necesitando. Gloria sea al Señor Jesucristo. Dios bendiga, hermanos. No era el mensaje que yo traía, pero hermanos, gloria a Dios. Dios habla, hermanos, a nuestras vidas. Y hermanos, el Señor sea que nos dé a nosotros de su hermosa gracia para que nosotros sigamos dándole a Él la honra y la gloria. Dios los bendiga en esta mañana. Espero no habernos cansado. Hermanos, que usted se sienta con ese espíritu. Respira, hermano. Que usted se sienta renovado por el Espíritu de Dios. Señor, y dígale al Señor, cual sea mi circunstancia, cual sea mi necesidad, mi problema, mi enfermedad, cual sea, Señor Jesucristo, yo te necesito. Señor, tú sabes que yo soy tu hijo. Señor, tú sabes que, Señor, dame de tu hermosa gracia para que yo pueda seguir adelante. Señor, ayúdame en tu nombre, Señor Jesús. Gracias. Dios los bendiga, hermano. Paz de Cristo. Praise the Lord. Yo más quería hacer un recordatorio, si Dios nos presta vida, el domingo que viene vamos a celebrar el Día del Pastor. Y muchos no están aquí, ¿verdad? Con todo respeto lo digo, pero si puede correr, ¿verdad? El anuncio, ¿verdad? A los que tengo oportunidad para que estén aquí, ¿verdad? Y estemos aquí, ¿verdad? Para celebrar el Día del Pastor. Y también lo que sientan en su corazón, ¿verdad? Algún sobrecito, algo, ¿verdad? Que sientan compartir con nuestro pastor y con su esposa, nuestra hermana Carmen. Le damos gracias al Señor Jesucristo que nuestra hermana Carmen, ¿verdad? Está aquí también acompañando para alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Y también, ¿verdad? Que nuestra hermana Duri, ¿verdad? Y su esposa también nos acompaña. Y a nuestra hermana que está acá, bienvenida. ¿Qué deseamos para nuestra hermana que está aquí? Bienvenida. Amén, gloria al Señor, nosotros con su presencia. Si nosotros nos gozamos mirarle a usted aquí, pues ¿cómo se sentirá el Señor? Se ha escogido el lugar más hermoso, más precioso para estar. Hay tanto que hacer en la casa, sea en la yarda, sea en el bueno, lo que sea. Pero nosotros ponemos primeramente, no en segundo lugar, al Señor. Con todo esto rápidamente, mañana, ya me estoy tratando de adelantar. El martes, primeramente el Señor, ¿verdad? Los que tengan la oportunidad, nomás es una hora. Una hora se va rápido de la oración, ¿verdad? Yo necesito mucho la oración, seguro que sí. Es hermoso, ¿verdad? Y orar los unos por los otros. Y con todo esto también hay actividad, ¿verdad? En la asamblea, which is what, Tuesday? No, what, the 28th? And the 29th? 27 and 28. Friday? 27 and 28. 27 and 28. El 27 y el 28. El viernes y sábado. Viernes y sábado. El viernes